Amados hermanos, feliz día del Señor. Navidad es Jesucristo. Y cuando abordamos el tema del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a la narración histórica que tenemos disponible. Historia confiable. Y en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, tenemos dos fuentes históricas. Mateo y Lucas escribieron sobre el nacimiento, cómo fue la natividad, esa Navidad, cómo sucedió. Es interesante que cuando en esta temporada y a nuestra mente viene la palabra Navidad, usualmente la asociamos, y con razón, a Belén. Y con esa atmósfera de Belén tenemos un ambiente nocturnal de paz, de gozo, de encuentro, de armonía, de amor. Todo esto viene asociado al escenario de Belén. Es aquella buena nueva de buena voluntad de parte de Dios para con los hombres, la eudokia de Dios para con los hombres. Y esto lo encontramos en el texto lucano. Es el enfoque que Lucas le da a la Navidad. Ciertamente él comienza diciendo cómo fue la anunciación en Nazaret, luego habla de los embarazos de Elizabeth, de María, habla incluso del viaje, cómo llega el momento del parto en la pequeña Belén, y luego se instala en las colinas de Belén el coro angelical, el pesebre, el establo, los pastores. Vamos, es aquello propicio para villancicos o para el clásico Noche de Paz. Belén, por lo tanto, nos evoca, nos trae buena voluntad, un ambiente de amor, de paz, que se dio en un momento histórico. Y así lo enfoca Lucas, Belén. Sin embargo, en el texto bíblico también tenemos otro relato histórico. Este corresponde a la descripción que hace Mateo, uno de los discípulos del Señor, y él pone su énfasis, se traslada a Jerusalén. Él dice, después de que Jesús nació en Belén, y entonces el escenario es otro. En Jerusalén nos encontramos con que hay una visita de extranjeros que llegan a la ciudad capital, a Jerusalén, llegan buscando al nuevo rey que ya ha nacido. Es interesante que Mateo, aunque escribe su evangelio dirigido al pueblo judío, de hecho por eso comienza su narrativa con toda una tarea genealógica desde Abraham hasta José de Nazaret, para que se vea, para que los judíos puedan ver, sus coterráneos, sus conciudadanos puedan ver cómo de Abraham, de Jacob, de Judá, de David, se llega hasta José, y de la casa de José nace Jesús. Ese trabajo de Mateo, sin embargo, luego lo cambia y nos da un relato que solo él cuenta. Y es como estos extranjeros no judíos que venían del Medio Oriente llegaron a la ciudad capital y llegaron incluso al palacio de un rey no judío,
Esto en medio de un ambiente que no es el que Lucas presenta en Belén. El ambiente de Jerusalén, el que relata Mateo, es un ambiente de agitación. Hay conmoción. Si allá había buena voluntad de parte de Dios para con los hombres, aquí hay mala voluntad de parte de algunos hombres hacia el Hijo de Dios. Va a haber conmoción, agitación. Por eso el título que hemos dado a nuestra predicación en esta mañana: conmoción y revelación en Jerusalén. Conmoción y revelación en Jerusalén. Evidentemente, hermanos, hay un cambio de énfasis narrativo en los dos historiadores. Mateo hace un énfasis, Lucas hace otro, pero llama la atención que ambos coinciden en el destino final. El destino final de los pastores aquellos de Belén, el destino final de estos magos que vienen del oriente y llegan a Jerusalén. El destino final es el encuentro con el Hijo de Dios, el niño de María, Jesús, de la casa de José. Unos lo encuentran en el pesebre, en un establo, otros lo encuentran ya en casa, en brazos de su madre. Pero tanto los pastores en aquella noche del coro angelical, como estos magos que vienen de visitar la casa del temible Herodes y llegan a la casa donde ya el niño es un infante, en ambos momentos, el final es encuentro con Jesús, el Hijo de Dios que ha nacido. Entonces, en el contexto del pasaje que nos va a ocupar, la narración de Mateo, que es la que he escogido para esta mañana, encontramos que Mateo precisa el lugar, el tiempo y el hecho que aconteció. El lugar, el tiempo y el hecho que aconteció. Voy a leer para ustedes nuestro texto. Es en Nueva Versión Internacional, Mateo capítulo 2. Leeré los versículos del 3 al 6. Dice así: Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Este es el pasaje que nos ocupará. Aquí, hermanos, Mateo ha puesto en contexto histórico que el lugar donde Jesús nació fue Belén. Que el tiempo en el cual se dio ese nacimiento es datable, es ubicable en la historia y que fue en tiempos del rey Herodes. Y luego el hecho que narra es la visita, la llegada de una caravana que venía del Medio Oriente. El arte religioso usualmente nos pone a 3 cabalgantes de camellos solitarios en una noche. No, se sabe que esta fue una visita especial. Y aquí venía toda una caravana, un viaje de más de 3 meses para llegar en búsqueda de algo muy importante. Atreverse a llegar al palacio de Herodes. No era un rey cualquiera, ya hablaremos algo de él, pero llegan a la ciudad capital, llegan a la sede del poder, llegan a palacio, y estos hombres, estos magos, en palacio conversan
con Herodes. Y, hermanos, para que calculemos y pesemos cuál era el aire que se respiraba, simplemente consultamos a historiadores del tiempo. Consultamos a Suetonio, consultamos a Flavio Josefo, consultamos a Tácito, y nos damos cuenta que en Judea había una expectativa mesiánica según historiadores del Imperio Romano. Había un ambiente de efervescencia, porque habían pasado, hermanos, casi 4 siglos sin profeta, y en cambio habían habido en esos 4 siglos varias rebeliones militares violentas del pueblo judío contra Roma. Quizá la más famosa de ellas las conocemos, la de la familia de los Macabeos, cómo se levantaron miles de hombres en armas contra el Imperio Romano, y otros alzamientos de parte de Judea. Había un ambiente anti-Roma y había una gran expectativa mesiánica que se había venido formando. Va a venir el Mesías, y no solo es una cuestión que estaba en el sentir, en el desear del pueblo judío, es que esto estaba, hermanos, en el área, en la zona, y Roma estaba expectante, cuidándose de qué podía pasar en Judea. Junto a ello se desarrolla lo que se llama la apocalíptica judía. En esos 400 años se forma en la teología del pueblo judío toda una serie de expectativas de entrar en la era mesiánica y en una nueva situación de gobierno final, apocalíptica, definitiva para el pueblo escogido de Dios. Así que se mezcla una expectativa mesiánica, se mezcla una apocalíptica en el sentir teológico del pueblo y una caravana de hombres que vienen de lejos buscando al nuevo rey que ha nacido, porque han visto su estrella en el oriente. Miren, en ese ambiente es que se nos da el pasaje que hemos leído, esta llegada de estos magos. Yo quiero sembrar desde ya lo que es la idea central a la cual espero arribemos después de unos cuantos minutos de reflexión. Y la idea central en esta mañana, en esta predicación, en este sermón, es la siguiente: la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo de Dios nos conduce al encuentro con el Hijo de Dios. Repito la idea central: la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo de Dios nos conduce al encuentro con el Hijo de Dios. Y por eso el texto de nuestra predicación es conmoción y revelación en Jerusalén, porque vamos a encontrar ambos fenómenos: una Jerusalén en conmoción, y ahí se va a dar revelación. Entremos a analizar el texto. El texto dice que cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. ¿Cuando oyó qué? Bueno, el contexto escritural nos aclara. Nos dice que después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente preguntando: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Cuál era la interrogante que se sembraba en palacio? En palacio de Herodes. Hermanos, estamos hablando de Herodes el Grande. Herodes el Grande, un personaje siniestro que hizo historia y marcó historia. Unos lo llamaron el constructor. Levantó un puerto, hizo la muralla
protectora para Jerusalén, terminó construcción externa del templo de Nehemías. Era un hombre de estos que hacen grandes obras, propio de gobernantes opresores que quieren pasar a la posteridad con obras de gran arquitectura. Y algo interesantísimo, este hombre Herodes había interrumpido por primera vez en la historia del pueblo judío el linaje davídico. Por primera vez a Israel, a Judea, la gobernaba un rey que no tenía sangre judía. Herodes era edomita, era idumeo, era de la tierra de Edom, no era judío. Había sido puesto por los romanos para controlar Judea, que tendía a levantarse. Este hombre fue fiel a 2 emperadores romanos que no lo cambiaron. Y luego también tenía un gusto por el poder y que le llevó a la paranoia. Herodes mata a varios de sus hijos por temor a que le diera un golpe de estado y lo desplazaran. Asesina a una de sus mujeres, elimina a la mayoría de la corte palaciega, se transformó en un déspota solitario, disolvió el Sanedrín, pero garantizaba a Roma estabilidad e impuestos. Este es Herodes el Grande. Bueno, a este palacio de este gobernante llegan estos hombres desde el oriente. Y por supuesto, incluso leía ayer, uno de los historiadores romanos dice, y cito textualmente, que Augusto César llegó a decir de Herodes lo siguiente: más seguro es ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes, cuando se enteró de que Herodes había matado al segundo de sus hijos. Así de temible era este hombre para que el emperador en Roma dijera, es más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes, porque a quien le teme no importa si lleva o no su sangre. Este es Herodes, a donde llegan los magos. Así, hermanos, que el ambiente que nos presenta Mateo es un ambiente de tensión, el ambiente de palacio de Herodes, con razón. Cuando Herodes oye que unos visitantes extranjeros vienen a rendir tributo, veneración y adoración, porque lo dicen, a un nuevo rey, Mateo escribe, el rey Herodes se turbó. Turbó en griego, tarazó, que quiere decir se revolvió, se conmovió, se turbó, se agitó, se estremeció. Indudablemente. Vemos la catadura de este hombre y le vienen unos extranjeros nada sencillos. Es una caravana de hombres pudientes, de hombres sabios, que eran usualmente hombres de palacio. Traen presentes caros, vienen buscando a un nuevo rey y él es el rey y no se ha enterado. Este hombre se revuelve por dentro, se turbó, dice Reina Valera 60. Lo veo totalmente lógico. Los gobernantes suelen aferrarse al poder. El poder tiene lo suyo y cautiva, encantila, hace adictos. En el caso de Herodes, esto había alcanzado el nivel alto. Sí, el rey Herodes se turbó, se conmovió, para usar el verbo que hemos escogido esta mañana. Pero agrega algo más. Si es lógico que en palacio se conmueva el rey, dice que agrega, leo, Mateo agrega, y toda Jerusalén con él. Llévense esa pues. Y toda Jerusalén con él. Hermanos, la noticia se generalizó.
se transversalizó, se propagó. Era la capital de Judea. No estamos hablando de un pequeño pueblo. Vamos, Belén no llegaba a 1000 habitantes. Jerusalén, según los historiadores, va entre 60.000 y 80.000, depende del momento del año. Era una ciudad importante. Y aquí dice que toda Jerusalén también se tarazó, también se turbó, se conmovió la ciudad. Sí, los pueblos viven de las noticias, hermanos, y se suelen comportar como manadas. Eso es clásico. Eso no ha cambiado con los siglos. ¿Y qué pasó en el sentir de los habitantes de Jerusalén? Bueno, algunos comentaristas dicen que probablemente temieron represalia indiscriminada de parte de Herodes, una especie de purga generalizada para aplacar una posible rebelión mesiánica frente a un nuevo rey que había nacido y él no sabía dónde estaba. Dolores mesiánicos, lo llaman los judíos. Otros hablan de que tal vez inclusive, cuidado, haya sido simplemente un gesto solidario de la población con el rey para que no se ejecutara venganza sobre ella. Vamos, ¿está preocupado él? Nos preocupamos nosotros también. Si hay conmoción allá, nos conmovemos nosotros también. Miren, sea cual fuere la situación, lo cierto es que tanto el gobernante como los gobernados se conmovieron. Tanto el rey como los que no eran, sino los ciudadanos normales, se conmovieron. Hubo conmoción en la ciudad de Jerusalén y en el palacio donde estaba el rey. Gobernantes y gobernados se conmovieron por igual, y los dos estaban equivocados, porque no sabían leer los tiempos. Ellos también estaban con esa expectativa de la llegada de un Mesías político que podía alterar totalmente el panorama. No sabían diagnosticar la situación. Su esperanza de estabilidad la cifraban en que las cosas sigan como están, con algunos cambios gatopardianos, pero hasta ahí, no más. El mesianismo de los gobernantes y de los gobernados estaba errado. Herodes y Jerusalén tenían un mesianismo mal fundado, deformado, no reconocían el modo de Dios, no sabían, desconocían la palabra de Dios, la profecía de Dios, lo que Dios había planeado para su hijo el Mesías. Él era un rey idumeo, no judío. Pero, ¿y los habitantes de Jerusalén? Pues también desconocían cuál era la profecía, las profecías que habían de acompañar el advenimiento del Mesías. Así que había desconocimiento y conmoción. Resalto la conmoción. Había conmoción en gobernantes y en gobernados por desconocimiento de la revelación. Es por ello que el pasaje de Mateo continúa de la siguiente manera. Dice que así que Herodes convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Hemos visto Herodes conmocionado, Jerusalén conmocionada, y entonces el rey Herodes el Grande convoca a la élite religiosa. Mateo la describe: sacerdotes y maestros de la ley, escribas, dice Reina Valera 60, y no eran simplemente copistas. Recuerden que les mencioné que Herodes había disuelto el Sanedrín, pues él ahora convoca a todos estos religiosos, porque la pregunta que él hace, me llama la atención, no es idéntica a la pregunta que le hacen los magos. Los magos llegan a palacio preguntando ¿qué? ¿Dónde está el rey?
¿Y cuál es la pregunta que hace Herodes a los sacerdotes y escribas? ¿Dónde habría de nacer el Cristo, el Mesías? Él no pregunta a ellos dónde ha de nacer el rey. Él pregunta dónde ha de nacer el Mesías. A él le preguntaron dónde está el rey. Él pregunta dónde está el Mesías. Sí, hermano, porque estaban equivocados, tanto gobernantes como gobernados. En este caso Palacio estaba equivocado. Es que el rey que vienen buscando es el Mesías prometido, pero no es el Mesías político-militar que esperaban. Es el Mesías de Dios, es el Hijo de Dios que viene a salvar a los hombres y a reconciliar el mundo entero. Esto no lo sabían ellos. Entonces convoca Herodes a los conocedores, a los custodios de la Tanaj. Convoca a los conocedores de la revelación escrita, a los custodios de la revelación escrita. Hay conmoción, pero ahora entra en juego el otro factor. Hay que consultar la revelación. El halo religioso asociado a la política es frecuente para el fenómeno mesiánico, sí lo es. Y la pregunta se la formula Herodes a los religiosos. Les dice, ¿dónde había de nacer el Mesías? Pregunta, ¿dónde? Me están preguntando dónde, y yo no sé dónde. Ahora, yo soy de Edom, yo no soy judío, pero ustedes, que son sacerdotes y escribas, los especialistas, los custodios, los conocedores, díganme, ¿dónde nace el Mesías prometido, según la profecía? La respuesta vino, y la encontramos. Mateo no desperdicia en su narración. Y le respondieron, en Belén de Judea, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Noten la fuerza de la revelación. Es seguro, el Mesías tendrá que nacer en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha escrito el profeta. Escrito está. ¿Les suena cuántas veces esa expresión sale de los labios del Señor Jesús en su ministerio? Porque escrito está. ¿Cuántas veces la usan sus discípulos, los que escriben luego las cartas, los apóstoles? Porque escrito está, porque escrito está. Bueno, eso es lo que aquí están diciendo escribas y sacerdotes, respondiéndole a Herodes, escrito está, hay revelación, hay revelación. Y se van, conocedores ellos de la palabra revelada, se van a buscar en la Tanaj, en el cuerpo de las profecías, y llegan a Miqueas. Miqueas es contemporáneo de Isaías, hermanos, aquel siglo de oro de los grandes profetas, 800 años antes de Cristo. Y le leen lo que escribió el profeta Miqueas. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Dicen, tú, Belén, en la tierra de Judá. La precisión es tan exacta, la del profeta, de la revelación, porque habían dos pueblos con el mismo nombre. Había una Belén en el norte, en la provincia de Galilea, en la tierra de Zabulón, y había otra Belén en Judea, muy cerca de Jerusalén, apenas a unos 10 kilómetros de distancia. Esa es la Belén de Judá. Y eso es lo que el profeta, el Espíritu Santo de Dios, hizo que el profeta escribiera 8 siglos antes. Es en Belén de Judá, no en la Belén de Galilea, de Zabulón, en Belén
de Judá. Ahí, esa es la respuesta. Hermanos, lo escrito aquí representa indudablemente la revelación de Dios en tinta, en manuscritos, revelación. Así que si hemos hablado de conmoción, tenemos que añadir el segundo elemento. Hay revelación que se hace presente en medio de ese escenario hostil que se está gestando, en medio de esa conmoción, casi que podríamos decir en medio de esa confusión que había. Surge la revelación. Por eso yo les planteé como idea central de esta exposición, de este sermón, que la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo de Dios nos conduce al encuentro con el Hijo de Dios. Aquí llegaron estos magos del Oriente sabiendo algo, pero no sabiendo todo, y les faltaba algo importantísimo. ¿Dónde? El lugar. No lo sabían en palacio. ¿Quién da la respuesta? Para que puedan llegar a su destino correcto, la palabra de Dios revelada. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban en nombre de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Así que es la palabra de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento nos recuerda el escritor. En tiempos pasados Dios nos habló a través de nuestros profetas. En estos últimos tiempos, ¿qué? Nos habló a través de su Hijo. La revelación clímax. Y es impresionante cómo estos magos que comenzaron su aventura de fe siguiendo una revelación cósmica, llegan luego a Jerusalén y se encuentran con la revelación escrita, para luego terminar en Belén, en el encuentro con la revelación hecha carne. Revelación, 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 de luz a más luz. Es el camino de los magos, esa aventura de fe de los hombres del saber que vienen del Medio Oriente. Hermanos, la precisión, impresionante. Pero yo quería dejar con ustedes, antes de terminar, unas líneas que ese profeta Miqueas escribe en ese mismo párrafo que le leyeron a Herodes, un poquito antes, y la leo para ustedes. Miqueas 5, pero el versículo 2 dice así, el profeta repite, tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y presten atención lo que agrega. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Cuando busco la palabra aquí en el hebreo es olam, en lugar de eternidad. Y lo que está escribiendo el profeta es, sus orígenes se remontan al principio mismo, fuera de la mente, se desvanecen en la perpetuidad, a los comienzos de la divinidad. Es decir, se remonta a lo eterno. Este es el origen del que van a ser en la pequeña Belén. Su origen, Mateo, que se ha esforzado por resaltar el linaje davídico de Jesús, recuerda que en palacio a estos magos se les buscó el profeta que 800 años antes realzaba el origen divino en la eternidad del Verbo de Dios, del Hijo. Eso me hace ir al Génesis juanino. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que es hecho fue hecho sin Él. Todo fue hecho por Él y para Él, ¿sí? Pero es que este Verbo que ya estaba en el principio, que era con Dios, que estaba con Dios y era Dios, dice Juan, ese Logos habitó entre nosotros, se hizo carne, nació en Belén, nos dice Lucas, nos dice Mateo. Juan simplemente va al fondo teológico de la situación. El Verbo se hizo carne. Es que cuando a José en sueños se le aparece un ángel para decir, no rechaces a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, luego se le habrá de añadir, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La revelación llegó al clímax, pero en medio de la conmoción, en medio de palacio, en medio de Jerusalén, donde había agitación, conmoción, confusión, hubo revelación. Y la revelación estaba en la palabra escrita. Por eso termino repitiendo una vez más lo que quiero dejar como mensaje esta mañana. La palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo de Dios, nos conduce necesariamente, siempre, al encuentro con el Hijo de Dios. Oremos y demos gracias al Señor.